Hola y bienvenidos a este video sobre la primera vez que Francia intercepta un buque de carga de la flota rusa Phantom. Este barco, el Pushpa, fue intervenido por la Marina Nacional por varias razones. Es parte de la flota rusa Phantom. Participa en eludir las sanciones sobre el petróleo ruso, ya que viene del puerto de Primorsk, en Rusia, y muestra como destino Vadinar, en la India. Pero esa no es la verdadera razón de su detención. Se sospecha que fue usado como plataforma para lanzar los drones que sobrevolaron Dinamarca y causaron el cierre de varios aeropuertos entre el 21 y 25 de septiembre. Su actitud fue vista como muy sospechosa porque no usó rutas marítimas estándar y se acercó a las costas danesas. Pero un petrolero cuesta casi $100.000 por día. Normalmente no pierden tiempo ni hacen desvíos, siempre van en línea recta. Luego, cuando continuó su trayecto y llegó al nivel del Canal de la Mancha, intercambió información con el Cross-Jeburg, y el barco proporcionó documentos que son contradictorios. Son elementos aún desconocidos que me transmitieron directamente unos amigos que siguen en el medio. En particular, 2 documentos de Comoras y 2 de Benín. Por accidente, el barco los marcaba en su sistema de identificación automática, el transpondedor de barcos. Los llamaba Pushpa, aunque días antes seguían siendo Boracay. Eso indica que cambió de nombre en el trayecto, lo cual es un método clásico para intentar ocultar los barcos que son utilizados por esta flota fantasma rusa. Entonces, desde el momento en que hay una sospecha y estamos en la zona económica exclusiva francesa, existe la posibilidad de organizar inspecciones. La inspección a bordo reveló que el barco no contaba con seguro desde 2023 y ya ha habido precedentes en los que estos barcos rusos, mal mantenidos y fuera de norma, han causado varios derrames de petróleo. La bandera que muestran es de Benín, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con la Prefectura Marítima, le pidió a Benín, y Benín confirmó que el barco no formaba parte de su flota nacional. Así tenemos una suplantación de identidad para este barco. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un barco que viola las reglas de navegación puede ser desviado a un punto de fondeo. Por eso ahora está frente a las costas de Saint-Nazaire para inspecciones más exhaustivas. Hay 2 miembros de la tripulación que están bajo custodia con la detención que ha sido prolongada. Al parecer, también hay equipos que fueron encontrados a bordo. Quizás sea equipo de escucha, como el que tenía el Eagle S, un carguero ruso interceptado por Finlandia hace meses. Y a bordo de ese encontraron que justamente había elementos de escucha. Quizás sean equipos que están relacionados con los drones que fueron lanzados. Hay miembros de las fuerzas francesas a bordo de ese barco. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión francesa? Por eso estuve con el general Yakovlev anoche en el set de LCI y les permito ver. Nathan, ¿cuáles son los siguientes pasos para decidir? ¿Qué está pasando según usted? ¿Se puede llamar a esto, general, una escalada? Tal vez controlada, pero ¿una escalada? Sí, creo que sí. Creo que estamos empezando colectivamente, Europa, y noto que es sin los estadounidenses. Somos nosotros mismos, los europeos, estamos subiendo el tono. Y yo creo que está bastante bien hacerlo. Ya era hora, por así decirlo. Y en realidad nos toca a nosotros presionar a Putin. Sobre el término escalada, creo que es correcto, pero en realidad es una recuperación. Los rusos escalan, involucran a más países y disparan desde mayores distancias. Violan nuestro espacio aéreo, cortan cables y organizan atentados aquí. Y nosotros apenas nos permitimos interceptar los barcos ilegales que están en nuestras fronteras. Así que, para mí, en realidad es un reequilibrio. Y el día que estemos a la par con la agresividad rusa, ahí los rusos se verán obligados a bajar el tono. Justamente ese es el objetivo de todas estas acciones. Hay que dejar de permitirles ir cada vez más lejos. ¿Qué podemos decir del barco? Vamos a ver el mapa del desplazamiento. Primero, el estado. No sé qué opinión tendrán sobre el barco tal como aparece aquí. Y sobre el uso que se le pudo haber dado, ¿no? Porque veremos más adelante que evidentemente pudo haber sido una especie de base de partida. Drones que atacaron, o uno de los drones que atacaron en Dinamarca. O que habrían sobrevolado Dinamarca. Ahora bien, para probarlo, si es que lo hicieron. Bueno, habrá que ver. Bueno, por ahora, al menos, podemos revisarlo, el barco. Y revisar la forense, todo lo que hizo a bordo y en su computadora. Ahora, el barco en sí, al parecer, es una chatarra vieja que tiene. Y eso también es otro motivo de la interceptación. Es que la mayoría de los barcos de la flota fantasma son barcos que en realidad no pasan la inspección técnica. Y entonces, algunos de ellos son potenciales mareas negras.
Entonces, en esta práctica, en este uso de viejos cascarones con tripulaciones improvisadas de cualquier cosa, de circunstancias, por ejemplo, no necesariamente listas para enfrentar grandes mares, al final nos hacen correr un riesgo. Eso no necesariamente forma parte de la escalada deliberada rusa, pero es más bien del lado de no nos importa en lo absoluto. Si hay un derrame de petróleo, es su problema. Entonces está eso. Entendemos bien que todo esto no es muy ecológico, pero también hay, y sobre todo, maniobras de espionaje, ya que varios de estos barcos sirven además como plataformas de espionaje. Lo cual es totalmente ilegal, ya que un barco civil debe ser 100% civil. Oficialmente tenemos barcos espía como el Dupuis de l'Homme. Íbamos frente a las costas de China a espiarlos abiertamente porque eso es legal. Decimos, somos de espionaje, los observamos. Eso es ilegal en un barco civil. Eso es lo que los finlandeses descubrieron al interceptar el Eagle S. ¿Encontraremos lo mismo en este barco? Es una pregunta, pero también su actitud y trayectoria son anormales. No olvidemos que Rusia también militariza infraestructuras civiles. Recordamos que fueron barcos civiles los que engancharon y destruyeron algunos de nuestros cables. Y además, Rusia se jacta de transformar contenedores, es decir, un barco de contenedores con cientos de contenedores que pasan. Los adaptaron para lanzar misiles. El Club K, por ejemplo, se lanza desde contenedores en barcos cerca de la costa. Al final, cualquier barco civil puede ser una amenaza de Rusia para nosotros. General, ¿entramos en una espiral? En realidad, los rusos llevan a cabo una serie de acciones. Vemos que los europeos están respondiendo de alguna manera con contracciones. ¿En qué termina esto? Entonces, como lo dijo muy bien Javier, estamos frente a la escalada rusa. Empezamos a subir los peldaños para alcanzarlos. Eso es lo que quería decir con escalada. Hace un momento. Todavía no hemos ido a mirar de arriba abajo en la escalera diciendo, ahora depende de ti ver qué vas a hacer. Pero todo lo que podamos hacer para complicar su trabajo necesariamente es más bien bueno para nosotros. Y ya, esos barcos, por ejemplo, tienen prohibido el acceso a nuestros puertos desde entonces. Ya no recuerdo qué paquete de sanciones fue. Ya no tienen puerto europeo ni británico, pues aplican las mismas sanciones. ¿Quién los recibe? Vayan más lejos. Recuerdo que ayer en este programa usted decía que podríamos llevar a cabo acciones donde escuadrones vuelen en dirección a Kaliningrado, que es una base rusa, y en el último momento se desvían para asustar. Porque claro, estamos por debajo, por supuesto, por debajo del enfrentamiento, pero bueno, justo por debajo. Sí, estaríamos copiando a los chinos. Eso es lo que llamo el ataque chino. Hay espaguetis chinos y el ataque al estilo chino. Ustedes están felices y Javier Titelman los observa, claramente satisfecho con la estrategia aprobada. Por supuesto, pero desde el momento en que siempre estamos siendo atacados, que no tomamos acción, que no tenemos nosotros mismos medidas de realineamiento ante la agresión rusa. Y sí, ellos no solo. Ahí, el general simplemente habla de acercarse a sus fronteras y mostrarles que estamos presentes. No estamos hablando de violar sus fronteras como lo hacen ellos. Entonces, el simple hecho de demostrar que estamos ahí tiene consecuencias. Esto implica que los rusos deben retirar algunos aviones del frente ucraniano para protegerlos. Entonces, incluso el simple hecho de hacer eso, de estar presentes, también reduce la presión sobre Ucrania. Y todo eso son buenas noticias, obviamente. Puntos de fricción. Estamos en un momento bastante vertiginoso donde los puntos de fricción se multiplican entre Rusia y los europeos y sobre todo entre Rusia y Francia. En unos momentos vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República, que son muy ofensivas hacia Rusia. Entonces, obviamente, en la televisión rusa es en sentido contrario un diluvio de comentarios bastante duros. Miren primero el mapa, es decir, la ruta de este barco, donde se entiende que, y son barcos, obviamente, que dan la vuelta, de alguna manera desde Europa, en un sentido, luego en el otro, y toda una parte de Europa está de alguna forma. Miren el mapa para que se entienda bien. Salió de esta ciudad cerca de la Báltico. Bajó hasta allá, es decir, más tarde hasta las afueras de San Lázaro. Y además sucede justo frente a Dinamarca, justo cuando había sobrevuelos simultáneos en varios aeropuertos. Y que no tuvo una trayectoria que fuera recta, que fuera la de un barco, creemos. En todo caso, es posible que a bordo tengan medios de comunicación para manejar los drones que pudieron haber sido lanzados desde ese barco. No sabemos nada. Podrían haberse enviado desde tierra y ser pilotados desde el barco, que tenía antenas más grandes y menos visibles. Por eso, además de lo que hizo frente a nuestras costas, quizás también tengamos la posibilidad de verificar si ellos tenían la capacidad de ser los responsables de esos ataques bajos. Una vez más que Dinamarca sufrió. La investigación francesa sí interesa a los daneses. Hay 3 barcos como ese que ellos han, pues al menos hay uno en el que ahora estamos dentro.
¿Quién gana en este pulso? Bueno, nosotros, como no hacemos nada aparte de intentar impedir que nos ataquen, son ellos los que ganan, ya que, una vez más, son ellos quienes toman la iniciativa de la agresividad en esta guerra, otra vez en lo que llamamos guerra híbrida, que en realidad está mal nombrada. Pero, sin embargo, solo ellos actúan en este ámbito. ¿General? Sí, entonces, la televisión rusa desde el principio se divierte señalando nuestras debilidades, a veces sin razón. Me alegra como francés que Francia sea algo singular. Eso es todo. Eso le hace... ¿Le da gusto hoy? Vi al llegar... les molesta. El general Jacob Lefier, algo gruñón, decía que nada cambia. Y ahí vi, cuando llegaban, que respiraban diferente. Si los molestamos, para mí es buena noticia. No es que quiera molestar, pero como decíamos con Javier, es que estamos subiendo. Empezamos a escalar la escalera junto a los... Empezamos a alcanzarlos. Me sorprendió. Un estadounidense de la guerra fenólica estaba en ese set. Decía que si a Estados Unidos le hubiera pasado lo de los drones, no lo habrían permitido igual. Para ellos es impensable tener 20 drones y no recibir represalias. Más que simplemente decir que tomamos nota y enviamos helicópteros para la prevención. En ese caso no sé cómo lo habrían hecho. En este caso, si hubieran sido drones rusos confirmados como rusos, habrían lanzado claramente 400 Tomahawks. Todo lo necesario para que los ucranianos destruyeran esas fábricas de drones, esa habría sido la represalia estadounidense que faltó. Algunos orígenes son inciertos, pero en el caso de Polonia no vienen de Marte, así que Polonia, eso era algo completamente diferente. Ahí sabemos que son drones, sabemos de qué drones se trata, sabemos dónde fueron fabricados, así que no hay debate. Al límite, si dicen, los perdimos, ellos tienen la culpa. Ahí no pueden negar la autoría diciendo, no fui yo. Ahora, si los drones y estadounidenses estuvieran sobre Nueva York, ¿habrían disparado igual? Tengo una duda. el tiempo ha cambiado. Escuchen al presidente Emmanuel Macron. En el contexto de la cumbre que se lleva a cabo hoy en Copenhague, ahora habla de una confrontación mayor con Rusia. Estamos en una confrontación con Rusia, que desde hace varios años es un actor muy agresivo en nuestro espacio informativo. Lo hemos visto en elecciones y otros ámbitos. Multiplica los ciberataques y ha iniciado una guerra de agresión en Ucrania que utiliza la amenaza nuclear y que hoy en día, como podemos ver claramente, provoca en espacios aéreos. Todo eso es un conjunto híbrido en el campo de la confrontación. Entonces los tiempos cambian. Hubo momentos en los que el presidente de la República tendió la mano a los rusos, yendo muy lejos. Recordemos cuando decía, no hay que humillar a Rusia. Y en otros momentos él dice, ahora es el momento de establecer una relación de fuerza. Lee lo que dice sobre la incertidumbre, nada se excluye. Hemos repetido varias veces en Moscú lo que no vamos a hacer. Eso es una señal de debilidad. Debemos mantener a Putin en la incertidumbre. ¿Qué implica cuando Francia, refiriéndose a los drones, le advierte a Rusia, ya verán lo que va a pasar? Sky Shield. ¿Eso significa que vamos a encaminarnos hacia una verdadera respuesta operativa para apoyar a Ucrania en su lucha? Que no solo dé 10.000 proyectiles ocasionalmente, es decir, permitir, por ejemplo, proteger a los civiles en la retaguardia para realmente poder contar con aviones de combate polacos, franceses, alemanes y británicos que crucen la frontera para interceptar esos misiles y proteger a los civiles. Eso le impide a Rusia alcanzar su objetivo estratégico y hace que la economía rusa colapse. Ese es el tipo de acción que podría llevar a una desescalada por parte de Rusia, aunque no sé si será esa. Con una mejor implicación de nuestra parte, sin tomar riesgos humanos, como enviar nuestras tropas, por ejemplo, estar en la primera línea. Ahí nos mantenemos muy lejos, en la retaguardia. Y entonces, para proteger a los civiles, el general pide este tipo de solución. Desde, de todos modos, 2022, El Sky Shield para... La actual iniciativa Es el cierre del cielo de Ucrania, ¿verdad? al menos en el oeste. ¿General? Sí, en general sí, y sería un acto que avisaríamos antes porque tampoco podemos implementarlo en 24 horas. Entonces avisamos antes lo que le darán, lo que le darían a los rusos, el tiempo de, no sé, tal vez dar garantías, ¿ve? Decir, bueno, tal vez vamos a dejar de enojarnos, ¿ve? Y luego ponemos eso en marcha tranquilamente, bueno, tranquilamente no, pero al menos a nuestro ritmo. Y ahí es un acto en el cielo, en el espacio electromagnético ucraniano, además es un acto fuerte. Entonces los rusos van a llorar, van a gritar que es cobeligerancia y ya está, estás en guerra y eso es parte del juego. Los dejaremos gritar, de acuerdo. usted dice, los dejaremos gritar. Por ahora, ningún país europeo se ha atrevido a dar el paso, ninguno. Exacto. Lo lamento, pero con el tiempo el tono está cambiando.
En Europa, los jefes de Estado y de Gobierno están reunidos hoy. No solo es la Unión Europea, también el Consejo de Europa. Poco a poco vamos a terminar por enojarnos, como diría Bernardo Blier. Vean cómo Francia realmente cambia de tono y eso lo refleja la prensa alemana. Ahí tocamos el punto más delicado de la tensión entre ambas naciones. El presidente Emmanuel Macron concedió esta entrevista al diario alemán Frankfurter Zeitung durante su visita a Copenhague. Estoy trabajando en la actualización de nuestra doctrina. Se aborda lo nuclear y quiero seguir profundizando el diálogo estratégico con los europeos interesados. De cualquier manera, existe una dimensión europea. Desde 1969, esa es la tradición general de Gaulle. Siempre hemos dicho eso. Bueno, de todos modos, desde 2026 pronunciaré un discurso sobre la doctrina nuclear. Se supone que en Moscú lo siguen de cerca. ¿Qué más puede hacer